Muy buenas noches, arquitecto y compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre las unidades de paisaje, el caso Estudios Pueblo Valle, Poxi y Tarucani. Siguiente, por favor. En este caso vamos a tener un objetivo, la definición de las unidades de paisaje. Vamos a analizar un poco cómo hemos visto estas unidades ya en un entorno actual, cómo se ha estado desarrollando y cuál es la importancia de todos estos y cómo se analiza. Siguiente, por favor. Un poco de la conclusión de las clases anteriores o de la exposición anterior. Las unidades, por ejemplo, en Pueblo Valle, se combinan elementos naturales como los valles y las quebradas y una biodiversidad autóctona. En Poxi, las unidades de paisaje reflejan un territorio montañoso y rural. Y en San Juan de Tarucani, las unidades de paisaje están marcadas por un relieve volcánico, ¿no? Entonces son elementos muy diferentes en algunos aspectos, pero que van compartiendo algunas interesantes situaciones paisajísticas entre sí. Como contexto territorial, vamos a analizar Apoxi, Pueblo Valle y Tarucani. Comenzamos con el primero, que es el bosque de Queñuas, ubicado en Poxi. Podemos analizar el registro fotográfico, cómo está en la actualidad de Poxi, hablar un poco más ya de sus elementos de la calidad de paisaje de este lugar, del bosque Queñuas. Tiene una naturalidad muy alta, el paisaje se mantiene un carácter natural conservado, tiene una diversidad, combina mesetas, cerros, volcanes, bofedales y algunos cuerpos de agua como pequeños cuerpos de agua pequeños, ¿no? La diversidad, hay una singularidad, sobre todo por la escenografía paisajística, por todos esos elementos de fondo y de inicio, ¿no? El bosque está compuesto por muchísima vegetación y este tipo de vegetación que resiste a las alturas. Hay una armonía entre los elementos naturales y una coherencia entre estos de ellos. Hay una pendiente aproximadamente en este bosque del 35%, el 60%, porque justamente está en los bordes y creciendo hacia los volcanes, entonces hay grandes pendientes en algunos puntos, ¿no? Aquí lo podemos observar en los planos topográficos sacados a QGIS, y algunos detalles geológicos están sobre sustratos volcánicos, pedregosos relacionados con volcanes y depósitos andesíticos, y están en las faldas del Pichu Pichu. Alguna fragmentación que se pueda ver en este lugar, pues hay elementos de predios rurales que están tratando de crecer hacia estos puntos o tratando de asentarse, y de tal forma que empiezan a mermar un poco ello, ¿no? Y se fragmenta el paisaje como tal. Como podemos observar, ya hay una zonificación dentro de este lugar de los bosques, interrumpiendo sobre todo como todo ese borde de bosques, ¿no? Y en cuenca visual, la estructura del bosque tiene como que árboles medianos, pequeños y de esos tamaños. Siguiente, por favor. Ahora, el siguiente va a ser el Salar de Mocha y la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. En este podemos ver un poco el registro fotográfico, es un espacio muchísimo más amplio. En este caso, la calidad del paisaje es un ecosistema frágil, presencia de bufedales, hábitat de fauna emblemática y que es también temporal, ¿no? Sobre todo cuando hay muchísima más humedad, empieza a haber flamencos o elementos o animales así, en contraste visual con la blancura de todos estos elementos. Un poco la pendiente es muchísimo más tenue y no es tan fuerte, pues sobre todo porque es plano y hay muchísima sal en ese caso, ¿no? La fragmentación es muy baja, casi es nula prácticamente, porque hay una continuidad visual, y la cuenca visual podemos observar muchísimos puntos desde ese lugar, ¿no? Desde las montañas, el Misti, todos los cerros prácticamente, y porque está a una gran altura. Siguiente, por favor. Ok, seguimos ahora con la ficha 3, que es la subunidad de Guayacucho, que se ubica en San Juan de Tarucani. Acá podemos ver un poco del registro fotográfico que se ha hecho, y también podemos observar lo que es la calidad de paisaje, donde tenemos diferentes puntos, como tenemos la naturalidad, que es muy alta. Este paisaje mantiene también un carácter natural, evidentemente dominante, ¿no? Con ecosistemas de puna que están también bien conservados. También tenemos el punto de diversidad,
que es alta, donde se combinan mesetas, cerros, volcanes, bufedales, cuerpos de agua. También el punto de singularidad, que es alta, que se destaca por ser parte de Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Y también el punto de la armonía, ¿no? Tiene una armonía elevada, donde los elementos naturales, como la topografía, la cobertura vegetal, la fauna, mantienen esa coherencia. Ahora pasando al punto de las pendientes, tenemos diferentes tipos de pendientes, como podemos ver pendientes mayores al 30%, donde se ubican principalmente en los bordes del cañón, del valle. También estas áreas son de alta fragilidad visual debido a su pronunciada topografía. También tenemos pendientes entre el 10% y el 30%, donde se encuentran terrazas naturales asentadas, y también pendientes menores al 10%, ¿no? Donde están localizados márgenes más planos del cauce de los ríos. En el punto de fragmentación tenemos una matriz más predominante, más natural, compuesta principalmente por matorrales altoandinos y también áreas de rocas desnudas típicas de la Puna. También tenemos una fragmentación puntual y baja, donde se evidencian pequeñas áreas fragmentadas debido a senderos rurales y a zonas de visita de alrededor, ¿no? Y pasando ya al punto de lo que sería la cuenca visual, tenemos que abarca amplias mesetas y valles entre formaciones volcánicas, tiene una visibilidad alta, panorámica con vistas extensas y elementos dominantes, ¿no? Presencia de bufedales, formaciones geológicas. Y siguiente, por favor, vamos a pasar a la ficha 4, donde tenemos la subunidad de Complejo Arqueológico Churajón en San Juan de Tarucani. También tenemos el registro fotográfico, y en el caso de la calidad del paisaje tenemos una naturalidad moderada. El paisaje combina estos elementos naturales con estas modificaciones ancestrales, principalmente terrazas agrícolas, andenes. Luego tenemos lo que es una diversidad alta, donde presenta una variedad de elementos geográficos como terrazas, anfiteatros naturales, cerros, quebradas, canales. También tenemos una singularidad muy alta, donde se destaca su gran valor arqueológico, histórico y una armonía elevada. En caso de pendientes, de igual manera tenemos estas laderas escarpadas de quebradas, pendientes correspondientes a terrazas niveladas en plataformas, ¿no? Donde se hacían principalmente actividades ceremoniales. En caso de la fragmentación tenemos que está fragmentada principalmente con vegetación dispersa, principalmente matorrales, como podemos ver en la imagen, y limitada también por senderos arqueológicos. Y en la cuenca visual tenemos que está definida principalmente por la topografía, tiene una visibilidad focalizada en la estructura y andenería del complejo, y la arquitectura ancestral y terrazas agrícolas también son muy evidentes. Siguiente. Continuando con las cataratas de Polobaya, en el registro fotográfico podemos observar que el entorno natural está conformado por rocas volcánicas erosionadas, vegetación ribereña y una fuerte presencia de agua en movimiento. En cuanto a la calidad de paisaje, se nota una naturalidad muy alta, ya que el paisaje mantiene su estado original sin grandes intervenciones. La diversidad también es alta, ya que combina relieves abruptos, vegetación densa y la calidad de las calles de agua pues dinamizan con el entorno. La singularidad destaca pues se trata de un punto escénico único en el valle con gran atractivo turístico, y finalmente la armonía visual es elevada con una paleta de colores naturales como los ocres, verdes y azulados que generan coherencia estética. En cuanto al análisis de pendiente, se observan pendientes mayores al 30% que predominan en los bordes del cañón y en las zonas cercanas a la cascada. En cambio, las pendientes moderadas, que son entre el 10 y el 30%, corresponden a las terrazas naturales donde se ubican los accesos y miradores. Y bueno, las pendientes menores, que son del 10%, que se concentran junto al cauce del río. Eh, bueno, se muestra un relieve bastante escarpado y visualmente frágil, donde cualquier intervención podría tener un alto peligro. En cuanto a la fragmentación del paisaje, es de nivel bajo,
pues la matriz del territorio es completamente natural, predominan los matorrales altoandinos, la vegetación ribereña y las formaciones rocosas. Y bueno, en cuanto a la cuenca visual, bueno, se determina que las áreas de mayor visibilidad se encuentran hacia el noreste, donde las elevaciones permiten contemplar la cascada desde rutas turísticas naturales. En cambio, las zonas del fondo del valle tienen baja visibilidad debido a la topografía cerrada. Bueno, continuando con el complejo arqueológico de Poxi, en cuanto al registro fotográfico, se observa que combina los restos arqueológicos prehispánicos con antiguos andenes agrícolas y estructura de piedra, lo que crea un paisaje cultural de gran valor patrimonial. En términos de calidad de paisaje, la naturalidad es media debido a la presencia humana histórica y al uso agrícola activo. La diversidad es alta porque conviven elementos naturales, arqueológicos y agrícolas. La singularidad también es alta, ya que se trata de un conjunto patrimonial único en la zona, vinculado a la memoria ancestral del valle. Y la armonía visual es media alta, gracias a los materiales pétreos que integran con los tonos terrosos y la vegetación circundante. La pendiente, bueno, es media y fuerte, lo que condiciona su ocupación y conservación. Las pendientes de entre 10 a 30%, más corresponden a un relieve ondulado de transición, mientras que las mayores de 30 se ubican a las laderas donde se construyeron los andenes prehispánicos. En el núcleo arqueológico central, las pendientes descienden al menos de 10%, generando un espacio relativamente plano para los asentamientos. En la fragmentación del paisaje es moderada. Las principales actividades agrícolas son las contemporáneas, las vías de acceso vehicular y peatonal y la pérdida parcial de vegetación nativa. Es un conjunto que conserva su estructura arqueológica principal, aunque requiere control visual de nuevas intervenciones y, bueno, límites que sirven para evitar la expansión desordenada. En cuanto a la cuenca visual, se ve que hay alta visibilidad hacia el noreste, noroeste, donde existen miradores naturales con amplias panorámicas, y hacia el sur la visibilidad se reduce por la presencia de colinas intermedias. Y bueno, continuamos. Continuando con el Valle de San José de Usuño, iniciamos reconociendo que en cuanto a la calidad de paisaje es bastante alta en calidad visual y escénica, ya que compone bastantes elementos como por ejemplo estas punas suaves que se adornan con la vegetación en tonos cálidos, la represa que va a incluir a la fauna como los flamencos o las truchas, o los andenes que sirvan al pueblo que es habitado en esta zona. Continuando con la pendiente, vemos que va de 3 a 8 en las zonas mínimas y de 20 a 30 en las zonas de más alta pendiente. No hay bastantes puntos de mucha altura, como podemos ver, y pues tampoco está ubicado a mucha altura sobre el nivel del mar en respecto a otras zonas de nuestra región que es bastante alta. En cuanto a los detalles geológicos, pues tiene una geología ligeramente quebrada que tienen los valles interandinos en esta zona. En cuanto a la fragmentación, es bastante reconocible en la represa, que es bastante natural en cuanto a sus vistas, que la infraestructura hídrica la corta de forma bastante abrupta, que pues no se combinó mucho con el paisaje, y los asentamientos humanos que han empezado a expandirse hacia las zonas agrícolas, hacia estas campiñas que ahora son muy valoradas. En cuanto a la cuenca visual, desde la represa se pueden observar de manera bastante suave las montañas que no son muy accidentadas en esta zona. Sin embargo, un punto muy notable o bastante representativo es el volcán que se puede visualizar desde cualquier zona de esta área. Continuando con la siguiente unidad y última, tenemos a la Reserva Nacional de Salinas de Aguada Blanca, en la cual de nuevo reconocemos que la valoración de estética es bastante grande en cuanto a su monumentalidad natural que tiene, ya que pues esta es una zona de reserva y va a incluir muchísimos elementos naturales y también de la fauna que es bastante reservada aquí, y pues viene siendo un hábitat clave para los camélidos sudamericanos y las aves acuáticas. En cuanto al análisis de la pendiente, esta zona está a bastante altura sobre el nivel del mar. Sin embargo, dentro de la zona, las pendientes también van a ser bastante suaves o muy quebradas en zonas muy específicas, como va de 0 a 5 grados y de 30 a 40 en las zonas más altas, que esta zona incluye los volcanes. El volcán Misti, que es el que tiene la mayor altura, y también la pendiente más alta. En cuanto a la fragmentación, podría decirse que esta
zona se está viendo afectada por las carreteras que la están empezando a cruzar o que la han cruzado desde siempre, y pues en cuanto a la contaminación que también se da lamentablemente en esta zona. Y en la cuenca visual, desde muchos puntos de esta zona se pueden observar los volcanes o las montañas que aquí sí tienen bastante altura y que son lo que más caracteriza todo esto, asimismo que se van reflejadas en los salares que tienen todas estas zonas y que pues le dan un efecto panorámico muy interesante y único que caracteriza también los paisajes altoandinos de Arequipa. Con esto terminamos y pasamos a la conclusión, en la cual pues reconocemos que el análisis de las unidades de paisaje en Polobaya, Poxi y San Juan de Tarucani evidencian la estrecha relación entre la naturaleza, cultura y territorio. Cada unidad va a reflejar una identidad propia. Usuña, por ejemplo, integra el agua y la representa en la grandeza natural del altiplano. En conjunto, todos estos paisajes nos van a mostrar cuando la interacción entre el relieve, el agua y la comunidad sostiene la diversidad y coherencia visual del territorio andino. Eso sería toda de nuestra parte. Muchas gracias.